quedamos en que la definición de derivada era SL. Nosotros dijimos que este no era un curso con demostración ni nada por el estilo, por lo tanto la finalidad de este curso es básicamente ponerse a derivar y aplicar, ¿cómo se llama?, una serie de fórmulas y algunos conceptos de álgebra, ¿ya? Nosotros debemos haber hablado de algunas fórmulas de derivadas. Estas fórmulas nosotros las sacamos de la manga, pero todas las fórmulas que nosotros vemos, como dijimos la otra vez, vienen de desarrollar ese límite. Ya de ahí aparecen, nosotros mismos lo vamos a hacer, simplemente nosotros vamos a utilizar las fórmulas que se aplican de acuerdo al tipo de función que yo voy teniendo. Debemos haber hablado en primer lugar de una función donde la variable dependiente, ¿no es cierto?, es igual a una constante. Debería haber sido, si no me equivoco, la primera. C es una constante. Y en el fondo lo que hacemos entender por constante es un número. ¿Ya? Debemos haber dicho a lo mejor que una función de este tipo se grafica más o menos de esta forma. Si este es mi eje X y este es mi eje Y, por ejemplo, una función como esa sería algo así, que corta el eje Y en el valor que toma la constante. ¿Ya? Eso representa este tipo de funciones. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a derivar? Hablamos también, ¿no es cierto?, de las notaciones de derivada. Dijimos que la primera derivada de una función yo la podía denotar así. También dijimos que la derivada de una función la podíamos denotar de esta forma. Ambos son las primeras derivadas de una función y significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo una función y que es igual a una constante, la derivada de eso siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero. Cuando hablo de derivar una constante, me refiero a que la constante está sola y no está acompañada de ninguna variable. ¿Ya? Y supongo que debemos haber dado algunos ejemplos. Debemos haber dicho, por ejemplo, que I es igual a E, donde ustedes saben, ¿no es cierto?, que es una constante, que es 2,71, etcétera, etcétera. Que después lo vamos a usar en las funciones exponenciales. Si a mí me dan esa función y por alguna razón me piden derivar eso, eso va a ser cero. Si yo tomo que Y es un valor cualquiera, por ejemplo raíz de 2, y me piden obtener la primera derivada de esa cuestión, va a ser cero. Si me dan una fracción, me dicen que es un tercio, la derivada de eso también va a ser cero. Si es un número negativo, menos 5 por decir cualquier cosa, su derivada también va a ser cero. Cualquier número real que yo tome, si ese valor está solo, está acompañado de una variable, al derivarlo eso va a ser cero. Eso está claro, ¿no es cierto? No hay duda de eso. Debemos haber visto alguna segunda fórmula que no recuerdo el orden, ustedes me van corrigiendo, pero podría ser que Y es igual a X. Ya. Si no la vamos a ver en algún momento la vamos a ver. Ya. La característica de esta función es que es una recta, ¿no es cierto? Y una recta que divide en dos este
y este cuadrante, ¿ya? Eso significa que aquí hay 45 grados y en el otro lado también hay 45 que forman los 90 grados de un ángulo recto. Cuando yo tengo que derivar esta cosa, esa función, también el x está solo, siempre la derivada de eso, que la puedo denotar así, la primera derivada de eso, o la puedo denotar así, eso va a ser igual a 1. Y al igual que en el caso anterior, ese 1 proviene de trabajar esta función acá, aplicando las propiedades de los límites y todas esas cosas, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? Debemos haber hablado también de la función que más se usa, que es una función potencia. Todos se acuerdan, ¿no es cierto?, lo que es una potencia, ¿no es cierto? Aquí n, que es el exponente, ¿no es cierto?, también puede ser cualquier número perteneciente a los reales, ¿ya? ¿Cómo se deriva esta función? Esta función se deriva siempre bajando el exponente, escribiendo la base, y al exponente le voy a restar 1. Esa es la forma de derivar esa función y, como lo hemos dicho 2 veces antes, esta cuestión viene de aplicar esa función potencia sobre la definición de derivada. ¿Ya? ¿Todos anotaron el grupo de la José? ¿Sí? ¿Puedo borrarlo, no? La potencia o el exponente puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo podría tomar esa cosa. Ahí tengo una función, tengo una potencia, tengo la base que es x y el exponente que es 3, ¿cierto? Si yo quiero derivar esa cosa aplicando esa fórmula que está ahí, que es de y de x, o aquí de las dos formas, la fórmula lo que está diciendo es que tome el exponente y lo baje. Lo bajo y lo dejo multiplicando la base. En este caso el exponente es 3, lo bajo y va a quedar multiplicando la base. Y al exponente, ¿no es cierto?, que es 3, yo le voy a restar 1 y me va a quedar 2. Lo voy a poner así por ser primera vez, ¿ya? Siempre se le resta 1. ¿Por qué? Porque al trabajarlo con los límites da esa cuestión. Finalmente, esta cosa yo lo puedo dejar como... Eso. Me va a quedar como 3x cuadrado, ¿cierto? Ya. Se puede dar el caso, por ejemplo, de que esta cuestión sea una potencia pero con exponente negativo. ¿Ya? Por ejemplo, x es igual, y es igual a x elevado a un medio. La lógica es exactamente la misma, ¿no es cierto? El prima va a ser igual. Bajo el exponente, ¿no es cierto?, que es un medio, escribo la base, que es x, y a ese exponente, que es un medio, yo le voy a restar 1. Si yo ordeno un poco eso, en el numerador, ¿no es cierto?, me va a quedar el x y me va a quedar elevado a menos un medio, ¿no? Menos un medio. Y en el denominador me va a quedar ese 2 que está ahí. ¿Todos de acuerdo hasta ahí o no? Por lo tanto,
Yo puedo seguir haciendo algunas pequeñas cosas. Ustedes saben que en matemáticas en general se busca dejar los exponentes positivos. Por lo tanto, voy a dejar este exponente positivo, sacándolo del numerador y llevándolo al denominador. ¿Ya? Finalmente, si es que yo quiero arreglar un poco más esta cosa, me va a quedar 1 partido por 2 veces raíz de x. ¿Ya? Inicialmente, ¿no es cierto?, escribir x elevado a un medio es lo mismo que yo hubiera escrito raíz cuadrada de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, para este caso, si a mí me toca derivar una raíz cuadrada, una raíz que está sola bajo esas condiciones, yo puedo evitarme todos estos pasos y llegar directamente a esto, utilizarlo como una fórmula adicional. Si yo no quiero hacerlo, lo puedo hacer a través de las potencias y seguir por todos esos pasos. Es más rápido irse directamente al final. Profe, ahí bajó x elevado a menos un medio para sacarle el signo, ¿verdad? Eso. Y bajó toda la expresión. Toda la potencia. Ya. Toda la potencia. Si yo tuviese, por ejemplo, 3x elevado a menos un medio, partido por 2, para no cambiar, yo el 3 lo voy a dejar arriba. No está dentro del signo, no es parte de la potencia. Entonces lo que voy a hacer yo es mantener el 2. Al bajar el x, el exponente pasa a ser positivo. ¿Ya? Solamente la expresión o la potencia que tiene el exponente negativo es la que yo voy a cambiar. Le voy a cambiar el signo. Como dijimos, el exponente puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, perfectamente debería ser un número negativo. Por ejemplo, S. ¿Ya? Si es un número negativo, sigo la misma lógica. No hay nada distinto. Me va a quedar que la primera derivada de él va a ser igual a menos 5. Debo bajar el exponente con el signo que tengo. Escribo la base, ¿no es cierto?, que sigue siendo x en este caso, y al menos 5 yo le voy a restar 1 y me van a quedar menos 6. Si dejamos el exponente positivo, ¿no es cierto?, me va a quedar en el numerador el menos 5, y en el denominador me va a quedar x elevado a la y se acabó. ¿Se entiende o no esa cosa? Sígame. Para cuando usted deriva, claro, siempre el exponente tiene una potencia, siempre el exponente debe restarle 1. Es parte de la forma. ¿Dudas hasta acá? ¿A mí? Ah, sí, no, a veces a mí. Si quiere le saco No, una selfie, pero no. al grupo. Al grupo. Para ponerle la foto del... Sáquenle foto nomás si quiere. Ay, de cineasta. Ya me lo habían dicho. Ah, tú hablas de la cámara, sí. ¿Usted lo escucha? No. ¿Terminó la sesión? Sí. Ya. Muy amable. Bien, estamos para servir. Ya. Hay ciertas variaciones que uno puede ir haciendo de estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, podemos ir mezclando una función, esto era 3, esto es 4, ¿no es cierto?
puedo tener una función, ¿no es cierto?, que tuviese una constante y que esté multiplicada por una potencia, ¿ya? Para derivar eso, yo puedo seguir la siguiente lógica. Yo, por lo menos, me lo aprendí de esta forma, pero lo voy a tratar de explicar así para ver si esto se entiende. Yo tengo que tener claro que tengo un número, o sea, una constante, multiplicada por una función que tiene la variable respecto a la cual yo estoy derivando. En este caso es x. ¿Ya? En este caso, yo voy a mantener siempre la constante que tengo, ¿ya? Y voy a derivar la función que tiene la variable según la fórmula que corresponda. En este caso, si yo tengo una potencia, tengo que aplicar esto. Tengo que bajar el exponente, escribir la base y restarle 1. Y restarle 1. ¿Ya? Eso ocurre en el caso que la constante esté multiplicada por una expresión que tenga la variable respecto de la cual estoy derivando. No confundir esto con que la derivada de una constante cuando está sola es 0. Cuando está solito el número es 0. Pero si está acompañada de alguna variable o de alguna expresión que tiene la variable respecto a la que yo derivo, esta es la forma de hacerlo. Por ejemplo, si yo tuviera y es igual a raíz de 5 por x elevado a menos 7, es decir, cualquier cosa. Si tengo aquí, eso es una raíz, esta cosa, ¿no es cierto?, sería mi constante. Raíz de 5 es un número. Por lo tanto, si yo quiero derivar esa cosa, lo que voy a hacer, para tratar de seguir una lógica, yo voy a decir, tengo una constante acompañada de una potencia que tiene el x y yo estoy derivando respecto a x. ¿Qué voy a hacer? Voy a mantener la constante, raíz de 5, y voy a derivar esta cuestión de acuerdo a la fórmula que corresponda. Como exactamente ya. X ¿Ya? a menos 7 menos 1. Menos 8. O sea, no. ¿Estamos? O sea, para escribirlo el título. ¿Todos claros en eso o no? ¿Sí? Entonces, ahí como siempre uno va ordenando un poco la cuestión y me va a quedar menos 7, ¿no es cierto?, raíz de 5, y todo eso va a estar partido por x elevado a 8. Y ahí queda. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Hay un silencio. No, yo digo, yo espero estar hablando de más. Eso es lo que yo espero. ¿Se entiende o no? Si no entiende, tienen que decir. Tienen que decir. ¿Qué problema si cuando era 10? Pero si es lo mismo, ahí vamos a ir, ya vamos a llegar a eso. Profe, pero llegamos ahí nomás y el menos 7, el negativo no nos acompaña nada. ¿Cuál? No, porque el exponente. No, porque está, pero estoy hablando del menos 7. ¿Este menos 7? No, el de abajo, Pero con la con la raíz de 5. Pero eso queda ahí. Eso- Está ordenada la multiplicación. no, eso no. Esto está acá. Esa es la Es lo que queda en el Ah, numerador. ya no. Lo que queda en el numerador. Eso se sigue resolviendo. No, No, hasta eso es la aquí, lógica. a no ser que le vuelvan a pedir que derive nuevamente. Si es la primera derivada, basta con eso. ¿Pero para qué lo vas a hacer? ¿Mm? No es necesario. Después, cuando encontremos la utilidad de eso, ahí vamos a sacar la segunda o la tercera derivada. A ver. Habría dos, si no me equivoco, me faltarían dos cosas, dos fórmulas más para tener lo básico que nosotros deberíamos tener para empezar a trabajar con estas cosas.
hay un tipo de función que es una función exponencial que tiene esa forma o esa estructura, ¿ya? Y es otra cosa que se usa harto y también, por lo tanto, vamos a tener que derivarla. Y la derivada de esta cuestión es bien simple. Si yo tengo eso, la derivada es la misma. Es la misma cosa, no cambia en nada, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, una función de este tipo exponencial, yo la puedo mezclar, ¿no es cierto?, por una constante. O podría ser e elevado a x partido por 3, por decir cualquier cosa. Y yo podría decir, derive esa, obtenga la primera derivada de esa función. ¿Cuánto va a ser la primera derivada de esa función? E elevado a x partido en 3. E elevado a x partido por 3, ¿no es cierto? ¿Todos ven eso claramente? ¿Sí? E elevado a x partido por 3. Puede estar multiplicando, puede estar dividiendo la constante, la longitud. Siempre el exponente tiene que ser x positivo hasta ahora. Después vamos a ver si yo le puedo poner números al exponente, puedo cambiarle el signo y todas esas cosas, ya, pero por el momento solamente es eso. Y la última que creo que me faltaría es la de un logaritmo natural, ¿ya? Que también sigue la misma lógica que la función exponencial, ¿ya? La función exponencial es la misma cosa, el logaritmo es parecido, siempre va a ser la derivada del logaritmo natural, va a ser 1 partido por x. 1 partido por la letra que está acá. En este caso nosotros lo llamamos x, puede tomar cualquier letra. ¿Me lo voy a explicar de nuevo? La derivada de un logaritmo natural, que es esto, siempre va a ser 1 partido por esta cosa que se llama argumento, la letra que está acá. Si usted pone, por ejemplo, y es igual al logaritmo natural de z, por decir cualquier cosa, y usted deriva la función y respecto a la variable z, su resultado va a ser 1 partido por z. También la variable que está allí va a estar sola, no va a estar acompañada de nada, ¿ya? Si está acompañada de algo, la variable que está dentro del logaritmo, ahí funciona de otra manera que lo vamos a ver más adelante. ¿Ustedes saben para qué sirven los logaritmos? ¿De verdad o no? Sí, no, entonces, no, sí, no importa, sí. No, yo me refiero a una aplicación, por ejemplo, práctica. ¿En qué cosa se puede ver? ¿En qué sentido? ¿Para qué sirve? ¿En qué se podría usar la función exponencial? ¿Alguien alguna idea? ¿Qué relación hay entre la función exponencial y el logaritmo? Eso, muy bien, ¿cierto? Ya, vamos a ver, pero les voy a traer unos monos para explicarle más fácilmente, esa cuestión tienen que aprenderla, ¿ya? Vamos a ver rápidamente para qué pueden servir esas cosas. Por ejemplo, los logaritmos sirven, por ejemplo, para hacer gráficos cuando uno tiene escalas muy distintas. Uno lleva los valores al logaritmo y los gráficos quedan mucho mejor, ¿ya? Ahí yo les voy a traer vamos a hacer algunos dibujos y ahí les voy a explicar algunas cosas que tienen que saber, ¿ya? Necesitamos aquí acordarnos de las propiedades de las potencias, de las raíces y de los logaritmos,
esas cosas de álgebra básica las vamos a estar ocupando. Consulta, profe, las que estaban dentro del portal, que usted lo agregó. Está esto, ¿cierto? ¿Sí? Está ahí. En las presentaciones está esto y en las guías están los ejercicios. Ahí está toda esa cosa. Ya. Ya. Otra cosa más. Todas esas cosas las vimos, ¿no es cierto? Todo esto hasta aquí, hay más de lo que vimos en la primera clase, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien por casualidad anda con la guía de ejercicios? Yo. Y también la de Sosa. ¿Te la presta, por favor? Intenté meterme y no pude. Intenté meterme y no me pude. La clave no me daba. ¿Cuál es la clave? Tengo que hacer eso. No puedo meterme. La tengo la guía. Esta y hay otra más. Esta es la única que tiene. Ah, esa es la que es la otra. Yo quiero hacer un ejercicio de eso y después vamos a ver. Muchas gracias. Ok, es diferencia. Es diferencia, no pasa nada. No se adelante. De ahí se la voy a traer para que veamos. ¿Ya? Vamos a avanzar otro poquito en la materia y ahí vamos a empezar a hacer más ejercicios. ¿Ya? ¿Se llama así esa guía? No, es una parte de la materia. Profe, por si acaso. ¿Estamos ahí? ¿Para qué se supone que ustedes ven esta cosa? Se supone que esta cosa tienen que usarla en los ramos de economía. ¿Ya? Entonces, los economistas le dan una interpretación a las derivadas. ¿Ya? Y básicamente con eso tiene que ver lo que se llama análisis marginal, que es bien simple. A ver. Ustedes saben, ¿no es cierto? Que para formar una función de ingreso, yo tengo que multiplicar el precio por la cantidad. Se puede dejar en términos de otra variable, pero nosotros lo vamos a usar siempre en términos de precio y cantidad. Generalmente uno llama I al ingreso, P al precio y Q o X a la cantidad. ¿Ya? Puede darse el caso en que a mí me den una función de precio y la cantidad, y yo deba formar una función de ingreso. Por ejemplo, déjenme buscar si encuentro alguna función de ingreso facilita para no enredarnos mucho. A ver, suponemos que tenemos
esa cosa, a ver, P es el precio, X la cantidad. Esta cosa que está acá se llama función de demanda. ¿Ya? ¿Qué cosa es la función de demanda? Es una relación que existe entre el precio y la cantidad. ¿Ya? ¿Para qué la vamos a usar nosotros en la mayoría de los casos? No siempre, pero en muchos casos nosotros nos van a dar una función de demanda y con esa función de demanda yo voy a tener que formar mi función de ingreso. ¿Ya? Entonces, como vimos recién, ¿no es cierto? El ingreso dijimos que era el precio por la cantidad. Pero yo puedo reemplazar la variable precio por su expresión equivalente. Por lo tanto, me va a quedar que la variable ingreso va a ser igual a la función 10 menos 0,01x y esa cosa la voy a multiplicar por x, que es la cantidad. ¿Ya? Lo único que hicimos ahí fue multiplicar p por. Si yo desarrollo ese paréntesis, ¿no es cierto? Me van a quedar aquí 10x menos 0,01x al cuadrado. Esta cosa, ¿no es cierto?, que está acá se llama función de ingresos. Profesor, de menos 0,1, no, de 0,01x, esa es la cantidad, ¿cierto? X es la cantidad. Solamente x. Eso, sí, Ya, perfecto. precio. X o cubo, la letra que ustedes quieran, es cantidad. Bien. Entonces, lo que hicimos ahí, a partir de una función que dijimos que se llama, que íbamos a llamar función de demanda, esa función es una relación entre el precio y la cantidad, nosotros a partir de eso podríamos formar una función de ingreso. ¿Ya? ¿Para qué estamos haciendo esta cosa? El ingreso, como cualquier función, se puede derivar, ¿no es cierto? Si yo derivo esa función, ¿cuánto va a ser la derivada de 10x? 10, ¿no es cierto? Y la derivada de menos 0,01x al cuadrado. Todo por menos 0,01. Es el 0,02x. Sí. Ahí está multiplicado al tiro. Se puede hacer separado, todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya. Profe, Dígame. ¿podría explicar por qué? ¿Por la derivada? Sí. Sí, ya. Usted tiene aquí 10x. Tiene una constante y x es la variable, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que cuando tuviera una constante con la variable, usted la constante la mantenía. Ahí está el x. Y tenía que derivar la expresión que tenía la variable, en este caso el x, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, le queda solamente el x. ¿Ya? En esta otra parte, usted lo que hace es bajar el exponente, y si lo multiplica el 2 por 0,01, le queda esa cosa. Ah, ya. ¿Ya? Pone la base y a ese exponente 2 le resta 1. No, mira, no. ¿Ya? Esa Y eso cosa. solo lo puedo llegar una vez que tengo ya las funciones multiplicadas. Claro, si le piden derivar, claro, la función de ingreso, sí. O sea, yo la puedo derivar acá, si se puede derivar. Pero es siempre más simple desarrollar y agrupar términos semejantes cuando se pueda. ¿Ya? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Porque esta cosa en economía recibe el nombre de función de ingreso marginal. ¿Ya? Esa cosa que está ahí es la función de ingreso marginal. ¿Ya?
Generalmente lo que hacen los economistas es darle un valor a la cantidad, o sea, la variable x. Pongámosle cuánto. Elijamos un valor para x. 100. Tomemos un valor x igual 100 y reemplacemos ese valor en la función de ingreso marginal. Yo eso lo escribo de esa forma, ¿no es cierto? En vez de poner x, escribo el valor que está evaluando y pongo el 10, ¿no es cierto? Menos 0,02 multiplicado por 100. Simplemente reemplazamos el x por el valor que tenemos. Si yo hago esta operación, ¿no es cierto? Me va a quedar 10 menos, ¿qué me va a quedar acá? 2, por lo tanto me va a quedar 8, ¿cierto? Me faltó la comita ahí. Voy a quitar ¿ya? Entonces, ese va a ser el ingreso marginal cuando yo evalúo la cantidad en 100. ¿Ya? ¿Qué va a significar esto? Lo marginal siempre tiene que ver con producir una unidad adicional. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría significar o cómo yo podría interpretar este 8? Yo podría decir que al producir la unidad 101, o sea, una unidad adicional a este valor, el ingreso se incrementa en 8. Si son unidades monetarias, pesos, dólares, le pongo la unidad que ¿se entiende esa cosa? Siempre lo marginal se interpreta como una unidad adicional. Entonces, si a mí me piden que interprete qué significa este 8, yo voy a decir que al producir la unidad 101, mi ingreso, no el ingreso marginal, el ingreso se incrementa en 8. No, una extra. Si hago 102 sería un 16. No. Esto es lo que varía en una unidad solamente. Producir la cantidad 101. Al producir la unidad 101, el ingreso se incrementa en 8. Este numerito va a depender del numerito que uno le dé acá. Entonces, siempre el número que evalúo le agrego una unidad, uno más. ¿Ya? Le estoy diciendo que se incrementa porque el valor es positivo. Puede ser negativo el valor y ahí el ingreso va a decrecer. ¿Cómo era la definición? Al producir la unidad 101, el ingreso se incrementa en 8. En 8, exactamente. Profesor, disculpe, la primera parte cuando dice 10 menos 0,02 por 100, ¿qué función se llamaba esa? Esta No, esa es, yo sé que es ingreso marginal, pero aquí usted me dice, Sí. es que aquí lo que estamos haciendo es simplemente evaluar en 100 Ah, la ya, función de perfecto. ingreso marginal, Ya. nada más. Evaluar en 100. Evaluar entonces. Sí, estamos simplemente evaluando en un valor arbitrario que dijimos que era 100. Que eso lo va a dar, por ejemplo, un ejercicio. Claro, uno puede decir un valor tanto y ustedes tienen que evaluar. Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas? Ya. Por ejemplo, también los economistas les gustan las funciones de cos. Las funciones de cos. Que generalmente también las denotan por la letra C. O nosotros la vamos a denotar por la letra C. ¿Ya? Ustedes saben básicamente que una función de costos está compuesta
por una cosa que se llama costo variable y otra cosa que se llama costo fijo. En general pueden tener otras estructuras, pero no nos vamos a poner tan exquisitos, no una clase de costos. ¿Ya? Entonces, por inventar cualquier cosa, yo podría decir que tengo una función de costo, ¿no es cierto?, que podría ser 500, por decir cualquier cosa, menos 2x al cubo, por decir algo. ¿Ya? Al cubo, puse por escribir algo, ¿cierto? Ustedes saben que los costos fijos son los que no varían porque son independientes del nivel de producción, y los costos variables son aquellos que varían, cambian de acuerdo al número de unidades producidas. Todo eso dentro de ciertos márgenes, porque si la producción cambia, igual los costos fijos pueden cambiar. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, los economistas también derivan las funciones de costo y le ponen C', ¿no es cierto? Y en este caso, si yo derivo esa función, ¿cuánto va a ser la derivada de eso? La derivada de 500, ¿cuánto es? 0. 6. ¿Y esto cuánto va a ser? 6 Menos cuadrado. ¿Eso? Sí. Por lo tanto, me quedaría menos 6x cuadrado. Que me haya dado negativo por error del ejemplo, no le dieron mucha importancia a eso. Elegí un valor malo más. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, adivinen cómo se va a llamar la primera derivada de la función de costos. Costo marginal. Costo. Exactamente, ¿no es cierto? La primera derivada de la función de costos se llama costo marginal. ¿Ya? Costo marginal. Y la interpretación. Todas esas interpretaciones costo marginal. En este caso, la primera derivada del costo quedaría como menos 6x cuadrado. Entonces, en este caso, esa función se llamaría función de costo marginal. Marginal. Para interpretarla sigue la misma lógica que el ingreso. Yo la evalúo en un valor y al producir una unidad adicional voy a decir si mi costo aumenta o mi costo disminuye de acuerdo al signo que yo tenga. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Si tenemos el ingreso y el costo, ¿qué cosa nos faltaría? La utilidad, ¿no es Utilidad. cierto? La utilidad. Ya, entonces vamos a lo que 1, 2, 3. Entonces nos quedaba la utilidad, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos, ¿cierto? Ya. A ver si tengo alguna función de ejercicio. Vamos a suponer que tenemos una función de demanda, sería la primera, y aquí vamos a tener una función de costos.
¿qué queremos nosotros? En primer lugar, nosotros queremos formar nuestra función de utilidad. Eso es lo que queremos ahora para poder derivar. ¿Ya? Entonces, dijimos recién ahí que de acuerdo a la nomenclatura que vamos a usar, la utilidad va a ser igual a los ingresos menos los costos, ¿no es cierto? La función de ingreso yo no la tengo dada directamente, pero tengo la función de demanda. En este tipo de ejercicio, a no ser que digamos otra cosa, pues siempre va a ser nuestro precio y X va a ser la cantidad. Entonces, para poder formar la función de utilidad, en primer lugar vamos a formar la función de ingreso, que como sabemos ya es el precio multiplicado por la cantidad. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, la función de demanda, P igual algo, sería 100 menos X dividido por 4, ¿ya? Esa es mi función de demanda, y esa función de demanda yo la voy a multiplicar por la cantidad. ¿Para qué? Para formar mi función de ingresos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar el X por lo que está dentro del paréntesis. Nos va a quedar 100X menos X al cuadrado. Todo eso partido por 4. Y las X se me pueden. ¿Qué cosa, perdón? Las X. No, porque uno es X y el otro es Y al cuadrado. No se puede hacer eso. Lo que sí se podría hacer, si ustedes quieren escribir eso, ¿no es cierto?, es lo mismo que yo escriba esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto es 100 partido por 4? 25. Entonces podría dejarlo así como 25X menos, ¿cuánto es un cuarto? Eso, ¿no? Si yo quiero, para no escribir fracciones, para no escribir el denominador, puedo dejar de esa forma expresada mi función de ingreso. Vamos a formar ahora la función de utilidad. Tenemos el ingreso, ¿no es cierto? Dijimos que la utilidad va a ser igual al ingreso, y en este caso el ingreso está representado por esto, 25X menos 0,25. Esa es la continuidad. Sí. ¿Cómo? No, que esta continuidad es lo que es. La fórmula de utilidad. Claro. Aquí estoy formando la función de utilidad. Tomé el ingreso y a ese ingreso nosotros le vamos a restar los costos y me dan una función de costo que es 100 más 5X. Recuerden que después de un signo menos siempre deben poner un paréntesis o cambiar inmediatamente los signos. Entonces nosotros vamos a hacerlo en forma muy lenta. Me va a quedar 25X menos 0,25X al cuadrado. Me van a quedar menos 100 y menos 5X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Siempre y cuando hay una función que resta otra o que suma otra, tengo que multiplicar los signos. ¿Cuánto es menos? ¿Cuánto es menos? Porque ahí te va a cambiar los Claro, signos. ya. S y S. ¿Cuánto es más? No es necesario. Quedan igual, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo agrupar términos semejantes, ¿no es cierto? Partamos por el de mayor exponente, que es x cuadrado. ¿Hay algún otro x cuadrado acá? No. Por lo tanto, lo vamos a escribir acá.
Veamos los X. Tenemos 25 menos 5, ¿no es cierto? Nos van a quedar 20. más 20X. 20X sería eso y eso. Y el único número que tengo solo es menos 100. Entonces, esta cosa que está acá es mi función de utilidad. Mi función de utilidad. Todo esto lo estamos haciendo porque queremos derivar la función de utilidad y la derivada o la primera derivada de la función de utilidad se llama utilidad marginal. Siempre la primera derivada lo asociamos a marginal. Entonces, la utilidad marginal, que sería U' de X, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería la derivada de ese pedacito que está ahí? Menos 0.5. Menos 0,5. ¿Qué más? X. ¿X solito? Sí. ¿Todos de acuerdo en eso? ¿Alguien no ve eso? Más, ¿qué cosa sería? 20. Más 20, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese menos 100? Cero. Lo vamos a escribir ahí para acordarnos solamente. Exactamente, es la derivada de una constante. Por lo tanto, esta cosita que está acá, vamos a considerar el 0, se llama función de utilidad marginal. Es la función de utilidad marginal. Entonces, también yo por alguna razón puedo querer evaluarla. Pensemos en un x igual a 10, cualquier cosa. Sería una cantidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo, ¿no es cierto?, es evaluar mi función de utilidad marginal en ese valor. Me va a quedar aquí que U' de 10 va a ser igual a menos 0,5 por 10, eso es un por, más 20. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuánto nos quedaría eso? 15, ¿no es cierto? Porque esto se va a transformar en menos 5 más 20, ¿no es cierto? Por lo tanto me van a quedar 15. Entonces, ¿qué significaría ese 15? Ese 15 va a significar que al producir la unidad 11, siempre una unidad adicional sobre lo que está acá, la unidad 11, mi utilidad se incrementa en 15. Unidades monetarias, pesos, dólares, lo que sea. ¿Estamos o no estamos claros ahí? Sí. ¿Dudas? La utilidad marginal también se puede sacar de otra forma, que a veces puede ser más simple, otras veces da lo mismo. La utilidad marginal yo también la puedo calcular como el ingreso marginal menos el costo marginal. ¿Qué significa eso? Significa que primero derivo mi función de ingreso y por separado derivo la función de costo y las resto. Es lo mismo anterior. O sea, debemos llegar a lo mismo anterior. Siempre debemos llegar, en este caso, a esa función. Simplemente que yo voy derivando por separado. Primero la de ingreso, después la de costo, y ahí las derivadas son las que arresto.
¿ya? Con eso también puedo obtener la utilidad marginal. ¿Dudas hasta acá? De la parte que dijimos que se llamaba análisis marginal, lo que me interesa es que entiendan que la primera derivada siempre es marginal. Del ingreso, del costo, de la utilidad. Hay otras funciones también, ¿ya? Si yo derivo una función de demanda, por ejemplo, se va a llamar demanda marginal. Si yo derivo una función de producción, se va a llamar producción marginal o productividad marginal, ¿ya? Siempre la primera derivada de una función en economía está asociado al concepto de marginal, ¿ya? ¿Y qué significa lo marginal? Lo marginal dice qué pasa al producir una unidad adicional. Una unidad adicional sobre el ingreso, una unidad adicional sobre el costo o sobre la utilidad. Depende de lo que me estén preguntando. Y la otra cosa que, bueno, por previo a eso, que la función de ingreso muchas veces no me la van a dar directamente y me van a dar esta cosa que se llama función de demanda, y que la función de demanda no es más que la relación que existe entre el precio y la cantidad, ¿ya? Ahí en la primera guía, en la segunda hoja, hay varios ejercicios similares a esto para que puedan practicar. Pero básicamente, a grandes rasgos, esa es la idea. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Dudas? ¿Están ansiosos de seguir? Está bien, si es que es la verdad. A esta hora no me diré. Vamos a dar un ratito más. Las 10:30 que terminemos. Pero si no está. Ya tratemos, vamos a volver a practicar derivadas así como una función cualquiera y vamos a aplicar las reglas para derivar. Y esa va a ser nuestra primera función. Y nosotros la vamos a derivar. ¿Ya? Algo que se me fue explicar, me dijeron en la hora, en el cambio de hora, en todo caso no es relevante. Todo está malo con el triunfo. Cuando hay un signo más o un signo menos, yo derivo esta parte, pongo el signo más o menos y derivo la otra parte. Voy derivando término a término, pedacito a pedacito, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿No? O sea, si yo voy a derivar la función y voy a derivar esto. ¿Es una propiedad de álgebra? Es que no, o sea, sí en álgebra, pero aquí es una propiedad de la derivada. Lo que pasa es que la derivada tiene propiedad respecto a la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir esta cosa así, que si usted tiene una función f más una función g y va a derivar eso, usted deriva la función f y le suma la derivada de la función g. La misma cuestión si fuese una resta. F menos g, tiene la derivada de eso, entonces va a derivar la función f y le va a restar la derivada de la función g. Imagínense que esta cosa sería f y esta otra cosa sería g. No sé si me explico. Ahora sí. Sí, no, anote nomás ahí sí. Ahí hablamos. ¿Estamos? Ya. Empecemos a derivar esta parte. Vamos a sacar
la primera derivada de y. O sea, y', o podría escribirlo como de y a de x. Pensemos en 3x al cubo partido por 400. ¿Cómo podría derivar yo esa cosa? Exactamente. De esa forma. 400 pasa arriba o no? ¿Se está dividiendo, pasa multiplicando o no? Vamos a ir. Oye, nada de- ¿No? Digan No se ideas peleen. nomás. Subo el 400 con el signo negativo. Ya, sí. O sea, eso no está mal, está bien. Pero no sé. No sé. Miren, vamos a pensar de la siguiente forma. Vamos a ver esto. Pensemos solamente un ratito en 3x al cubo partido por 400. Vamos a pensar solamente en ese pedacito y nosotros lo vamos a derribar. Entonces me dicen, ¿podría subir el 400 arriba con signo negativo? Pero multiplicando. ¿Mm? Pero multiplicando. Claro, subiría multiplicando. Si yo quiero hacer eso, no copien todavía, por favor. Me quedaría aquí, yo podría poner 3x al cubo y el 400 quedaría multiplicando, pero elevado a menos 1, ¿no es cierto? Porque aquí tiene exponente 1 y Sí. lo subí. Eso está bien algebraicamente, no hay ningún problema, pero para efectos de derivar no me aporta nada, no es necesario. ¿Ya? Entonces, volvamos para atrás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser la lógica que yo debo seguir? Para imaginármela visualmente. Escribir eso, yo podría decir que es lo mismo que escribiera 3 partido por 400 multiplicado por x al cubo. O sea, escribí la misma cuestión, pero más separado. ¿Para qué cosa hice eso? Lo que a mí me interesa que les quede claro que esta cosa, ¿no es cierto?, es una constante. ¿Ya? Es una constante. Y aquí yo en este otro pedacito lo que tengo es un x elevado a un n. ¿Ya? ¿Se ve esa cosa o no? Sí, así sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Entonces, ¿para qué hago yo esa cosa? Para recordarme que yo tengo una reglita que dice que si tengo una constante multiplicada o acompañada por una variable o por la variable respecto a la cual le estoy derivando, la constante yo la voy a mantener y voy a derivar esta parte de acuerdo a la regla que corresponde. ¿Ya? O sea, pues sigamos acá con esto. Si mantengo la constante, el 3 partido por 400 se va a mantener. Sería ¿Ya? 3x. Me va a quedar voy a bajar el 3, Tres. ¿no es cierto? Sí. Voy a escribir la base x y a ese 3 le voy a restar 1 y me va a quedar 2. ¿Se ve ahí o no? ¿Sí? Entonces, ahí estoy derivando la primera parte. Obviamente, aquí tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Por lo tanto, me va a quedar 9x cuadrado partido por 400. Recuerden que cuando yo estoy multiplicando, escribir eso, por ejemplo, es lo mismo que yo escribiera 9,400 por x cuadrado. Son dos formas de escribir la misma cuestión. Eso ocurre cuando multiplico, cuando sumo o resto por ningún motivo. ¿Dudas ahí? ¿Se entendió eso o no? ¿Todos? ¿Sí? Entonces acá en esta parte tenemos nuestra primera función. ¿Ya? Si dijimos f, esta cuestión sería como el f'. ¿Ya? De ahí las vamos a juntar. No es necesario hacerlo así por separado, simplemente para ir soltando la mano. ¿Ya? La otra parte es
cuando tengo 45, o tomémoslo con el signo mejor, me va a quedar menos 45 partido por x cuadrado. ¿Ya? Cuando yo pongo el signo menos así, es lo mismo que yo escribiese menos 45 partido por x al cuadrado. Son la misma cosa. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿O cómo derivo? Jueguensela nomás. Sube la multiplicando y cambio el número de exponentes. Cambio el signo del exponente. Ya. Listo. Sí, no, está bien. ¿Ya? Fíjense que, si ustedes se dan cuenta, todas las fórmulas que yo les enseñé, el x está arriba, por decirlo de alguna forma. Entonces, la variable aquí está abajo. Entonces, hasta donde nosotros sabemos, necesariamente tengo que subirla. Por lo tanto, me va a quedar acá menos 45x elevado a menos 2. Ahí no he derivado nada. Simplemente estoy arreglando la función o la expresión para poder derivarla. ¿Ya? Entonces, ahora yo la voy a derivar. Y la voy a derivar con esta misma lógica. Con esta misma lógica que está acá. ¿Por qué? Porque aquí el menos 45, ¿no es cierto?, sería mi constante y esta otra cosa sería mi x elevado a n. ¿Ya? Entonces, derivamos esa cosa y nos va a quedar el menos 45 va a estar multiplicado por menos 2, por ese menos 2 que yo bajé, voy a escribir la base que es x, y a ese menos 2 le vamos a restar 1 y me va a quedar Menos 3. menos 3. Así es la pizarra. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. ¿Dudas? ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Multiplicar. Podemos multiplicar estos valores, ¿no es cierto? Como ambos son negativos, me va a quedar positivo. Y 45 por 2 va a ser 90. Y ahora, eso es lo que va a quedar en el numerador. Y este x con exponente negativo lo voy a pasar para abajo con exponente positivo. Entonces, esta cosa que está aquí sería como mi otra función que yo le puse g'. Por lo tanto, la respuesta, por decirlo de alguna forma, y prima va a ser igual a 9x cuadrado partido por 400, ¿no es cierto? Que fue lo que tuvimos acá. ¿Por qué signo me va a quedar más, ¿no es cierto? Ahora, porque esto me quedó positivo. Y si ustedes se fijan, ese signo menos que está ahí, yo lo consideré acá. Por lo tanto, no lo debo tomar 90, ¿no es cierto?, partido por x al cubo. Qué hermoso, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? El silencio, silencio. Profe, Dígame. una consulta sobre el signo, el menos 45, ¿qué pasó? Creo que Es que el menos yo lo tomé acá. claro, y lo tiró. Tomé todo al tiro. Podría haber tomado solamente el 45 y después haberle agregado el menos, da lo mismo. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. ¿Puedo borrar eso? Pero un momento. Sí, ya.
parte de acá y se puede borrar, ¿no es cierto? Este pedacito de acá. Veamos. Supongamos que tenemos esa función. Y también vamos a sacar la primera derivada. Profe, Dígame. después te va a hacer derivar a futuro el resultado, vamos a hacer tu derivado. Sí, sacar la segunda derivada, la tercera derivada, exactamente. Pero vamos piano piano. Ya, ideas. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Subirlas. Lo mismo que antes, ¿no? Sí. A ver, lo mismo que antes, ¿en qué sentido? Como separar las tres. Subir la variable. Subirlo Ya. y después separarlo. ¿Y cómo separarla? ¿Usted Y se refiere a derivar. esto? ¿Sí? Sí, No, es que esto es una cuestión explicativa, nomás eso no... subir el denominador. Claro, a ver, lo primero, la lógica que tendría que seguir yo, que se parece al segundo que hicimos recién. Sí, subir el En los tres términos, el x está abajo y yo estoy derivando respecto a x, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer yo es subir estas variables. Entonces, en el primer caso me va a quedar 2x elevado a ¿cuánto? Menos uno. A menos 1 más 4 multiplicado por ¿cuánto? Equilibrado menos dos. Más 5x elevado a menos 3. Aquí no he derivado nada, simplemente estoy arreglando la expresión para poder derivarla. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí estamos aplicando nuevamente lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿A qué me refiero con eso? Que hay una constante que está multiplicada por la variable respecto a la que estoy derivando. ¿Ya? Y eso se da en este término, en este término y en este término. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos que en estos casos lo que nosotros íbamos a hacer era mantener la constante y derivar, en este caso, el x elevado a menos 1. Voy a bajar el menos 1, voy a escribir la base que es el x, y al menos 1 le voy a restar 1 y me va a quedar menos 2. Después, más, mantengo el 4, ¿no es cierto? Bajo el menos 2, escribo la base, el x, y a ese menos 2 le vamos a restar 1 y eso es menos 3. Por último, vamos a mantener el 5, lo vamos a multiplicar por menos 3 y me va a quedar el x elevado a ¿cuánto? Menos 4. Obviamente aquí, si yo quiero, puedo saltarme pasos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, puedo hacer las multiplicaciones inmediatamente. ¿Ya? Eso no hay problema. Entonces, arreglemos un poco esta cosa haciendo las multiplicaciones y lo que está con exponente negativo lo vamos a dejar con exponente positivo. ¿Qué me va a quedar acá en el numerador? Arriba. Menos 2. Nos va a quedar arriba, claro, el menos 2, ¿no es cierto? Que el 2 por menos 1, y ese x se va para abajo, ¿no es cierto? Y me va a quedar elevado a ¿cuánto? A 2 positivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya.
Después, aquí puedo multiplicar, ¿no es cierto? Y me va a quedar menos 8. Y ese x con exponente negativo lo voy a tirar para abajo y me va a quedar con el exponente 3, x elevado al cubo positivo. Finalmente, puedo multiplicar el 5 por el menos 3 y me va a quedar menos 15, y elevado a menos 4, lo vamos a tirar para abajo y va a quedar x elevado a 4. ¿Qué pasó? Que me equivocaron en signo y Sí, por eso hay que tener cuidado en eso con los signos, porque puede pasar eso y dejo el coma. ¿Estamos o no estamos? Sí.